Bendito Señor, gracias te damos porque nos concedes estar todavía un momento más delante de ti en este tiempo que hemos apartado, hijos tuyos, para poder rendirte alabanza y poder también encaminar nuestras vidas hacia una adoración mayor que se dé a través del conocimiento de tu palabra, del conocimiento de ti, y que también teniendo ese conocimiento podamos proceder hacia la obediencia, hacer aquello que tú nos has mandado y disfrutarlo, Señor. Que tú nos des esa paz, que nos des esa alegría al cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, sigue obrando en nuestros corazones para que aquella palabra que tú siembres en esta tarde pues siga creciendo a lo largo de la semana y a lo largo de los demás días. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando también en la transmisión y obra en las vidas de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahí. Bueno, ahora no les puse diapositivas. El tema o el sermón de esta tarde le he puesto un llamado a atender, y precisamente leíamos este pasaje en la Biblia retomando un poco el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, pues del 1 al 11, donde Jesús comisiona a personas para que predicaran el Evangelio, que ya habían sido electos los 12 discípulos, pero también dice que escoge a otros 70 y los manda, y les da una serie de indicaciones para que ellos puedan cumplir con su papel. Y bueno, allí están las recomendaciones. Ayer platicábamos de algunas, pero dentro de todo esto, el mensaje central, ya sea que fuera aceptado o que fuera rechazado, es que les dijeran a quienes escucharan que el reino de Dios se ha acercado. Y ese era el mensaje principal. No importaba el rechazo o la aceptación. Estaban cumpliendo con aquello que Jesús les decía. Y precisamente les decía en la mañana, Jesús nos invita a seguirle. Era una de las cuestiones centrales. Ese es digamos, el primer llamado que Jesús nos hace para seguirle. Pero si Jesús nos invita a seguirle, pues eso implica que también nos va a llevar a diferentes lugares, que Jesús no se queda en un solo lugar, sino que va caminando de un lugar a otro. Y entonces el seguir a Jesús es acompañarlo a donde Él vaya. Y eso es el siguiente llamado a atender. Quedamos entonces que siguiendo a Jesús tenemos que acompañarlo a donde quiera que Él vaya. Y bueno, dentro de lo que podemos aprender de este pasaje y de los que vamos a ver a lo largo de este tiempo, pues vamos a darnos cuenta que pues se van a cumplir estas palabras, y que además siempre vamos a estar acompañados. No solo nosotros vamos a seguir a Jesús, sino también otras personas van a seguir a Jesús, y nos podemos juntar todas, ¿no?, para acompañarnos. Y precisamente lo que quería compartirles hoy también era pues un poco de la experiencia que el Señor también me permitió vivir en una semana de cruzadas evangelísticas en frontera Comalapa. Lo digo así porque, bueno, sabemos que hay misioneros, hay quienes todavía tienen mucho que relatarnos en los próximos días, y que pues el Señor ha puesto en sus vidas pues grandes verdades, grandes enseñanzas que sin duda esperemos nos motiven mucho más a continuar este camino y a seguir predicando. Y precisamente les decía,
este aspecto central de si Jesús nos invita a seguirle y que eso implica que nos lleva a diferentes lugares, hacer caso a esto, pues nos va dejando una experiencia que nosotros también podemos compartir. Y pues yo en este caso les comparto un poco de la mía, de decir, Jesús, yo decidí seguirte, y después Jesús me dice, bueno, pues ven conmigo, que vámonos a Chiapas, ¿no? Y bueno, dentro de esta experiencia, pues yo les comento que había muchas cosas quizá en contra de poder ir, y precisamente fue una cuestión un poco inesperada. Yo le llevaba diciendo a mi tío Samuel que me invitara a una cruzada o a algún lado. Se iba a hacer una al final del año pasado en, me parece que Chihuahua o Coahuila, uno de esos dos estados. Y se canceló porque precisamente comenzaron a aumentar los casos de COVID, y pues ya se dijeron, no, pues se va a cancelar, se va a suspender en tanto haya mejores condiciones, o pues ya hasta el siguiente año. Y ya no le había dicho nada más, también pues para algunos hermanos que están aquí, pues saben que pues también pasó algo en mi vida en esos días que pues me tenía muy decaído, y pues el Señor ocupó cada hecho para tratar conmigo y también para restaurar mi vida en servicio a Él. Y dentro de esto también vimos que en la iglesia pasaron dificultades, que pues quedó dolida, quedó pues muy sentida por lo que sucedió, de que algunos hermanos pues ya no están entre nosotros, sino que fueron a otra parte. Y entonces pues digamos que el panorama no se veía como muy agradable para decir, bueno, pues me lanzo a Chiapas para pues predicar. Y dentro de eso, les digo, quizá el hecho de querer ir estuviera en mi corazón, pero las mismas circunstancias me decían, pues no, está muy difícil que vayas. Entonces, mejor quédate en la congregación, quédate resguardado y espera que todo mejore. Y precisamente, pues era una cuestión que había que valorar en su momento, pero ya me presentaron la invitación, y de hecho tenía como un dilema de decir, en este momento uno quiere acompañar pues la organización del trabajo de la iglesia, pues apoyarnos unos a otros como hermanos y poder estar aquí. Pero por otro lado, pues el Señor poniendo todos los medios posibles para ir, pues me decían, bueno, pues es que las dos cosas al final de cuentas van a servir para Dios, pero ¿qué es o hacia dónde tengo que ir? Y entonces, pues el Señor, a pesar de que yo ya había decidido quedarme aquí, pues ya me convenció de último momento y me fui. Y me enseñó muchas cosas y me hizo recordar muchas más. Me enseñó muchas cosas respecto a, pues el hecho de que, aunque yo quizá quisiera apoyar aquí, pues igual me recuerda mi papel, no eres indispensable en la iglesia de Dios. Ocupa a otras personas el Señor para seguir y continuar con su trabajo, y que mi trabajo también, aunque estando lejos de aquí, pues termino haciendo el panorama completo. Tendría que ver el panorama completo, que es, pues Dios quiere trabajar así, saliendo de la iglesia, para que pues tengamos una visión más amplia de lo que Él quiere, y que donde podemos nosotros intervenir o pues predicar de su palabra. Y pues ya llegando allá, una de las cosas que veo es que pues la obra de Dios no se detiene, o sea, la obra de Dios continúa. Y precisamente en esos días
eh, podíamos ver que eso era así. Nuestra hermana Aris estaba en el norte. Pepe también nos había dicho que se iba a ir a Chiapas en ese tiempo. Entonces veíamos que pues Dios sigue teniendo cuidado de los lugares a donde quiere que llegue su palabra y no donde pues hemos pasado momentos difíciles. Y entonces, pues yendo hacia allá, los hermanos compartían. Fui al Ministerio de Cruzadas Internacionales. Antes, en su momento, estaba conectado con la Convención Nacional Bautista de México. Ahorita, por un hecho que sucedió también al interior del liderazgo, se desvinculó y entonces la convención no quiso ni apoyar ni a un lado ni a otro, como mantenerse neutral en ese aspecto. Pero lo que nos relataban los hermanos es que veían que el ministerio estaba empujándose, que estaba siendo avivado, que ellos ya no habían visto tanta participación de cruzadistas y en ese tiempo pues llegamos a ir 115 personas, eh, varias personas extranjeras, incluso decían que los americanos ya no habían ido y que fueron nuevamente, pero más allá del hecho de decir números, pues precisamente el Señor obra de formas que no pueden contarse. Bueno, hacer cuentas, pero sí contarse de relatarse. Y precisamente en todo este tiempo, pues a mí me tocó estar en un equipo bastante encendido con hermanos que a lo que iban, ¿no? Pues vamos a compartir de la palabra de Dios. De hecho, me tocó estar con su sensei de nuestro hermano Pepe, con el hermano Pablo Hernández. Y pues fue de mucha bendición pues ver cómo el Señor sigue obrando en su iglesia y fuera de su iglesia con los hermanos que están dispuestos y quizá con los que no estábamos tan dispuestos. De todos modos, si decidimos, pues Dios nos lleva y nos ocupa. Y esa es una de las cuestiones que podíamos ver y pues los hermanos estaban muy agradecidos. En ese tiempo también pues tocó conocer a un hermano muy movido que se llama Melquisedec. Este hermano nos confrontó, o bueno, me confrontó a mí y supongo que a varias iglesias allí cercanas. Lo que nos contaba el hermano Melquisedec es que su iglesia llevaba 10 años sin tener una obra nueva y nos decía, yo estoy preocupado porque pienso que si nos remitimos a la palabra, pues puedo ver que mi iglesia es una iglesia estéril. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a trabajar para volver a dar nacimiento a bebés, a nuevas personas en Cristo. Y pues yo hacía las cuentas, hermanos, ¿cuántos años llevamos desde la última misión? ¿Cuántos? Bueno, nos encontrábamos al hermano Víctor, ahora que era el sepelio de nuestro hermano Enoch, y le preguntaba, hermano, ¿cuándo se organizó allá en Santa Cruz? Dijo, bueno, pues se organizó como en 2013. Entonces echemos matemáticas. ¿Cuántos años? 8 años. Llevamos 8 años que pues podemos decir que Dios ha obrado en hermanos y hemos visto cómo personas entregan su vida a Cristo, nuevas, y también cómo de pronto ya no están otra vez. Y hemos visto también que el Señor nos ha permitido llegar a centros de predicación infantiles en
el tunal, el obraje, pero en el camino también se nos han ido unos, ¿no? Recordamos el de satélite y vemos que si bien todavía tenemos esa intención, hay algo que nos está deteniendo a dar el siguiente paso. Y precisamente creo que era muy fuerte lo que decía nuestro hermano. Bueno, a él le preocupaba al grado de decir, es que yo veo que mis hermanos pues no están pensando en una visión del reino de Dios. O sea, están muy ocupados en lo que requiere a los asuntos del edificio, del templo. Y él nos compartía específicamente, yo soy diácono de la iglesia y yo les dije a mis hermanos, me voy a ir a una cruzada en Chiapas porque voy a ser coordinador como de aquellos que van a ir a predicar. Entonces ese es su papel. Dice, no, no me dijeron ni Dios te bendiga, ni oraron por mí. Y vamos a tener reunión de diáconos en esta semana, pero no voy a estar. Ya veo si los diáconos, hacia dónde van. Y la reunión que iban a tener los diáconos era para checar el techado del templo. Y entonces, recibiendo pues ese testimonio que es muy duro, pues uno dice, bueno, sí, ¿dónde están los ojos de la iglesia? ¿Qué están viendo? ¿Están viendo arreglar un templo para que se vea más bonito? ¿O están viendo llegar a las personas que necesitan de Cristo? Y pues era algo que le preocupaba a nuestro hermano, y bueno, es algo que también me llegaba a mí y quería compartírselos. Y pues bueno, es parte de esa enseñanza. La otra cuestión es que si nosotros recordamos, de hecho, históricamente se puede decir que la Iglesia Dios es Amor ha sido una iglesia que ha sido llamada a ser misionera. ¿Y cuántas misiones, cuántas iglesias se han organizado, hermanos? ¿Hay quien tiene el dato? ¿Cuántas, cuántas iglesias? ¿10, 12? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, pues les queda de tarea investigarlo, porque yo tampoco lo sé. Nah, nah. Bueno, sí son alrededor de 12. No sé si la última, la misión de Santa Cruz fue la 13, pero sí, son más de 10 iglesias en alrededor de 75 años. Está impresionante, más las congregaciones que se armaron después de ciertas divisiones. Entonces, nuestra congregación ha dado fruto. No podemos decir que es una iglesia estéril en su historia, pero en la actualidad tenemos que someternos a preguntarnos, ¿cómo es que nos ve Dios? ¿Qué está viendo en nosotros en este momento? Y podemos decir también, no es una iglesia estéril porque hemos visto que el llamado y la visión de Dios sigue acompañando a que se levanten hermanos que son misioneros. Tenemos, yo creo, mucho respecto a otras congregaciones que incluso tienen más miembros. Y también se abren puertas para que la gente quiera escuchar del Evangelio. Y ahí están el Tunal y el Obraje y nuestros hermanos compartiéndonos que ya quieren, que ya los extrañan. Y entonces, pues vemos que hacia allá nos está mandando Dios, pero para cumplir su voluntad. Y precisamente, ¿cuál voluntad? Pues busquen en sus Biblias en Mateo 28. Ese sí es muy conocido, del 18 al 20.
Si ya lo tienen, lo vamos a leer todos juntos. Del 18 al 20, Mateo 28. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues esa es la voluntad de Dios, y yo lo notaba más específicamente en este tiempo de la iglesia, porque últimamente ha empezado a haber una crítica mucho mayor a los métodos de evangelismo y al predicar el plan de salvación, las 5 leyes espirituales y formas muy sistemáticas de presentar el evangelio. Eso empieza a sonar un poco más a nivel mundial, pero no tanto yéndonos a nivel mundial. Vemos que las pistas están encaminadas ya aquí cerquitas, presente. Y pues lo veíamos, vemos ahora que el enfoque del evangelismo, de las misiones, está regresando a lo que es el hacer discípulos, no solo ir a predicar un mensaje de salvación, sino hacer discípulos, estar con personas para hacerlas crecer en su fe, para hacerlas crecer en Cristo, porque nosotros estamos creciendo en Cristo. Entonces, hacia allá se está dirigiendo la visión de la iglesia, y no solamente digo de la iglesia bautista, de otras iglesias, de otras denominaciones. Y lo podíamos ver ahora con el plan de la Convención Nacional Bautista. Está allí ya el hacer discípulos. Acá con Radical teníamos una conferencia y nos decían, el plan es hacer discípulos. Hablaba con hermanos de otras iglesias, hablaba con el hermano Dan y decía, pues es que hay que hacer discípulos. Hablaba con mi tío Samuel y decía, pues es que hay que hacer discípulos. Hablaba con mi hermano Daniel y también hay que hacer discípulos. Y Dios nos está guiando, nos está dirigiendo a esa visión para que nosotros no nos conformemos con ir a predicar la palabra una sola vez, sino que metamos nuestras vidas allí en la vida comunitaria y empecemos a hacer discípulos allí, que irrumpamos en esos lugares. Entonces, esa es la experiencia, esa es la voluntad que Dios quiere cumplir en su iglesia para estos tiempos, para ahora. Y precisamente también tuve la oportunidad de hablar con unos hermanos misioneros de hace tiempo, le decía los antiguos, digo antiguos por cuestión generacional, no tanto porque sean muy antiguos. Bueno, sí. Bueno, pero preguntaba en una plática, ¿cuáles fueron las últimas misiones que tuvo la iglesia en su momento? Y me decían, había 3 misiones. Estaba la misión de San Nicolás, la misión de Santa Cruz y la misión de Caro. Y esas fueron las últimas. Y entonces veíamos que el Señor les permitió, por ejemplo, en San Nicolás hacer una iglesia, en Santa Cruz también una iglesia, en Caro está un poquito complicado, porque hasta donde nos quedamos, cuando fuimos al encuentro con la otra parte de la congregación, nos decían que era misión, ¿no? Emanuel, allí en Caro. Entonces, ya no sé si es iglesia o misión, pero el Señor ha hecho que permanezcan, ¿no? De algún modo allí. Y pues yo hablaba también con mi hermano Pepe, encendido, porque pues, quisiéramos que la iglesia también se dirigiera a no quedarse estática,
a no oxidarse, porque tienen que salir quienes salían antes. Decíamos, bueno, pues hay que orar, hay que soñar y hay que orar por las misiones. Decíamos, pues hay que pedirle al Señor porque tanto el obraje o el tunal pues sean movidos para que se dé ese siguiente paso y entonces podamos decir, bueno, hay una misión dentro de estas formalidades, pero dentro del propósito de Dios o de Jesús es que haya discípulos que continúen practicando su palabra, enseñando su palabra, predicándola con su vida. Entonces, pues hermanos, esa es una de las peticiones que yo tengo. Sé que no es culto de oración, pero puede ser una que podamos tener, pues de que volvamos al trabajo de Dios. Y bueno, diremos, podemos soñar en eso, podemos procurarlo, pero quizá hay obstáculos y bastantes hermanos, yo lo he escuchado desde años pasados y es algo con lo que batallo siempre. Es que el primer obstáculo que se dice adentro de la iglesia es pues el cómo estamos y nuestro testimonio. Y nuestro testimonio y el cómo estamos en función de una división o de las divisiones, en este caso, de las heridas que no han podido ser sanadas. Y se dice, no, pues es que uno va a predicar y entonces la gente nos dice, no, pues si ustedes, si están divididos, ¿cómo? Pues yo nunca he escuchado eso, no sé, ¿a qué hermanos sí? Supongo que sí, porque por algo lo comentan, pero precisamente, ¿a quién predicamos nosotros, hermanos? Predicamos a Jesús, ¿no? Predicamos a Cristo o predicamos a la Iglesia Bautista Dios es Amor. ¿Predicamos a Cristo o predicamos la religión? A que te cambies a ser bautista, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo y pues Cristo no está dividido, ¿no? Y precisamente es a donde también debemos dirigirnos, que obstáculos como tal, pues no hay, porque nosotros predicamos a Cristo, no predicamos una iglesia bautista, no predicamos una religión, no predicamos un lugar donde congregarse, predicamos a alguien que transforma las vidas, que da vida nueva. Y entonces, pues eso es lo que importa decir. Y allí buscaría un refuerzo quizá en Gálatas 3. Entonces, si me pueden ayudar buscando. Gálatas 3, vamos a leer los primeros 5 versículos también de manera conjunta. Gálatas 3 del 1 al 5. Bueno, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Quisiera que en la semana pudieran meditar en este pasaje mucho y orar a Dios, pues muéstrame la respuesta. Creo que viene implícita, pero porque parece que Pablo está haciendo una pregunta capciosa. Está muy claro, ¿no? Dice, ya fue presentado claramente como crucificado.
Entonces, ¿por quién recibieron el Espíritu? ¿Por las obras, por su testimonio, por la religión o por el oír de la fe? Entonces, hermanos, volteamos a ver que la Biblia nos habla duramente a nosotros. No está hablando a otra congregación, nos está hablando a nosotros. Por eso les digo, hay que meditar en esta porción de la palabra aplicándolo a nuestras vidas. Que quizá el contexto de este pasaje es uno que refiere a la noción judía del seguimiento de la tradición, de la ley, muy claramente se dice, pero nosotros tenemos sustitutos a eso, tenemos sustitutos de tradiciones. Entonces, creo que aplica el poder meditar en esta porción de la palabra y encontrar una respuesta ante Dios. Y precisamente hay otro obstáculo, ¿no? Bueno, si no quedamos tan convencidos de que sea un obstáculo o no, decíamos en la mañana y lo comentábamos con nuestra hermana Mari, y precisamente cuando estábamos en frontera Comalapa, los hermanos de la iglesia El Sembrador, se me olvidó decirles a dónde llegué, la iglesia bautista El Sembrador en frontera Comalapa, el hermano Natán, de hecho se llama Natán Ambrosio, no sé si recuerden que hubo un pastor Ambrosio en San Lorenzo Tlacotepec, entonces conocido, él estuvo, también me dijo, bueno, que sí había venido aquí a San Miguel, entonces Dios nos hace y nos junta, ¿no? Sabemos que, pues sí, me preguntaba de cuestiones así, pero dentro de lo que hicimos en los primeros días que estábamos visitando contactos, dijo, bueno, quisiera que visitaran a don Jorge, se llamaba. Pues yo digo, pues ¿quién es don Jorge? Pues bueno, pues vamos a ver. Entonces fui y don Jorge nos decía que pues él ya había escuchado de la palabra, que había sido 5 años cristiano. ¿Qué dirían ustedes a eso? Pero que ahorita no estaba ejerciendo, ¿no? que, que estaba de vacaciones. No, o sea, precisamente y decía, pues es que yo comencé y empecé a tener luchas en mi negocio y ya después me fui a la quiebra prácticamente, entonces tuve que empezar a trabajar y ya dejé de ir. Y la verdad también un pastor nos desanimó porque estaba asistiendo a una iglesia pentecostal donde pues el pastor criticaba duramente a las personas y señalaba. Y después se fue a otra congregación y después ahí hubo otros conflictos y se desanimó. Entonces, por conflictos no paramos, por desánimos tampoco. Y precisamente decía, bueno, pasó esto, pero también comencé bueno, me comenzó a ir mal en mi negocio, entonces empecé a trabajar más y ahorita ya no he tenido tiempo. Y yo sé que para el Señor hay que darle todo, por eso mejor ahorita no le doy nada y ya cuando yo pueda, entonces ya le doy todo, ¿no? Porque no hay que entregarle a Dios cosas a medias. O sea, hermanos, hay cosas que sí son bien claras en ese sentido, pero también no se trata de no entregar nada, ¿no? De que ocupamos ciertos versículos o ciertas nociones que están dentro de la cultura de la iglesia, que no precisamente son la palabra de Dios, para justificar nuestros actos, para justificar lo que hacemos. Y entonces decimos esto, pues mejor ya cuando esté bien, entonces ahora sí sirvo al Señor. Y lo que compartíamos en la célula con la hermana Mari es que nosotros no venimos a Cristo después de ser transformados, venimos a Cristo para ser transformados. Y eso es lo que debe motivarnos a acercarnos a Él, ser transformados, no quedarnos igual. Y de esa manera, entonces, vamos a poder cumplir con lo que nos toca. Entonces, precisamente, les digo, pues obstáculos no hay. Recordemos también Romanos 8, del 28 hacia el final. ¿Quién podrá contra Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?
o del amor de Cristo. Nada, hermanos. O sea, no hay obstáculo que se pueda poner enfrente de Dios y decirle, te gané, ¿no? Es al revés, todos pierden contra Dios. Entonces, obstáculos no hay, pero quizá limitaciones sí haya. Y quizá decimos, bueno, es que yo, hermano, pues no, quizá sí quiero compartir desde la palabra, pero me tropiezo con la lengua. Me cuesta mucho trabajo y hay a veces como dificultades para aprenderme textos, memorizarme y así. Y pues precisamente también, pues en eso estamos juntos. Nosotros podemos ser el vínculo para que alguien predique la palabra y que pueda predicar. Para eso Dios también constituyó, bueno, veámoslos en Efesios 4, del 8 al 13. Efesios 4, del 8 al 13. Bueno, leemos todos juntos. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues ahí está, hermanos. A unos Dios los constituyó evangelistas, nos dice. Bueno, quizá yo tengo esa limitación, no tengo el don de evangelismo. Entonces puedo echar mano de mi hermano que sí lo tiene para poder evangelizar. No es precisamente, pero, o sea, está bien, y también para nuestro crecimiento en la fe hay quienes son pastores, hay quienes son maestros y tenemos que echar mano de ellos. Pero, ¿cuál fue la comisión que tenemos que cumplir? Hacer discípulos. Entonces, el evangelismo es una parte de ese crecimiento. La comisión es hacer discípulos. Y allí sí uno no se puede zafar, a todos nos debe tocar hacer discípulos. Entonces, puede que mi hermano le predique porque tiene el don de evangelismo, pero quien tiene que acercarse a él para ser discípulo soy yo, ¿no? Yo soy el vínculo y así es como debe funcionar. Ese es el fruto que uno va dando. Entonces, les digo, pues Jesús no nos mandó, no nos dijo, bueno, que predíquenles y entréguenles sus discípulos a otros, ¿no? Nos dice, vayan y hagan discípulos, ustedes, a todas las naciones. Entonces, pues les digo, obstáculos no hay, limitaciones quizá, pero Dios sigue obrando, sigue trabajando y nos sigue dando una comisión, no nos exenta de esa comisión. Entonces, pues sigamos pensando en que esa parte es pues nuestro llamado a atender. Y pues dentro de este ejemplo que pasaba, quizá ya no les conté tanto, pensaba que sí les iba a contar más, pero dentro de lo que pasaba, pues a mí sí me quedaron ganas de, bueno, no solamente de ir otra vez, sino de pues hacer que otros hermanos vayan. Y siempre pensaba como, pues mi hermano Marcos y mi hermana Ana han de estar deseosos porque ya han tenido tiempo. Decía, bueno, quizá Pepe y Ari no tanto porque apenas vienen de allá, pero pues, nuestro hermano Marcos, como que, bueno, él sigue trabajando acá y eso nos queda muy claro. Pero pues hermanos, hay mucho campo que cosechar. Entonces,
está esa parte de la invitación. También supongo que pues, nuestros hermanos les harán sus invitaciones a su tiempo para sus ministerios, y esa puede ser una, pero la otra es también, me pareció algo muy curioso y también hermoso, y les decía, no solo vine, bueno, no solo llegué allá a aprender cosas nuevas que Dios me quiso enseñar, sino a recordar cosas nuevas. Y una de esas es, bueno, de hecho fueron muchas cosas que la iglesia hacía antes y que ya ha dejado de hacer. Y precisamente una de ellas fue como la participación en las cruzadas. Podrá cuestionarse también qué efectos puedan tener y cómo llega a ser, porque lo que estamos viendo es, el centro no es ir a predicar nada más, sino a ser discípulos. Pero se practican muchos valores cristianos en este tipo de eventos, en este tipo de acciones. Y precisamente, digo, yo recordaba cuando llegaba allá y escuchaba, ay, ¿se acuerdan del hermano Joel Pananá? ¿Ustedes han escuchado ese nombre aquí? Y pues yo decía, ah, caray, yo lo he escuchado, ¿no? No me tocó conocerlo. Pero a hermanos que estaban allí sí les había tocado conocerlo. Y no jueguen, hermanos. Es impresionante ver cómo alguien que desea ser usado por el Señor inspira a otros hermanos. Entonces, igual y nosotros creemos que tenemos obstáculos, creemos que no podemos por ciertas cosas, pero el Señor quiere usarnos y debemos dejar usarnos, ¿no? No se trata de lo que el hermano Joel Pananá quiso llegar a ser, sino de lo que el Señor dispuso que él fuera. Y de esa manera, atendiendo a ese llamado, pues él pudo quedarse en la memoria de ustedes ahorita, que pueden escuchar ese nombre y decir, ah, yo sí lo escuché. Y me fui a Chiapas y lo escuché. Entonces, hermanos, ahí está pues parte de lo que nuestro Señor quiere. Les decía, en este tipo de eventos pues, se promueven o se practican valores como pues el orar el unos por otros, compartir los alimentos, el poder dar hospedaje, la hospitalidad, el aconsejarnos, el escucharnos, porque hay muchas situaciones que se viven fuera de nuestros templos y las personas necesitan que uno lo escuche, pero no escucharlos nada más para que se desahoguen, sino también para que el Espíritu Santo nos mueva a saber qué decir, qué aconsejar y sobre todo a decir, bueno, pues pasas esto, pues fíjate que en Cristo hay esperanza. Y así nosotros podemos seguir teniendo pues ese avivamiento dentro de la vida. Y precisamente dentro de lo último que quería decirles es que Dios quiere buscar a las ovejas perdidas. Y eso nos los deja muy claro. Hay un capítulo en la Biblia específicamente para recalcarnos esa importancia, que es el de Lucas 15. Hay como 3 parábolas de la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo. Son historias que nos relatan de la importancia de ir a buscar a las otras personas. Y precisamente lo hacemos porque no somos los únicos que necesitamos de Jesús. Aquello que hablaba o les compartí un poco en la mañana, se viene a complementar con esto. O sea, sí, el mensaje es para nosotros, pero también para compartirlo con otros. Y precisamente porque más personas lo necesitan. Y como les decía al principio, pues si Jesús nos invita a seguirle, eso implica que quiere que lo acompañemos a diferentes lugares. Vamos a orar. Bendito Señor, sea exaltado, sea alabado por nosotros, por nuestros corazones, por nuestros labios, por nuestras mentes, declarando tu infinito poder, tu infinita sabiduría, tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu fidelidad. Señor,
tenemos pocas palabras para poder decir lo grandioso que eres, lo majestuoso y lo inexplicable que eres. Pero Señor, hay un sentir en nuestro corazón que es el de gratitud por todas las cosas que nos has concedido, por todas las cosas que nos has permitido saber y que ahora podemos vivir de una forma diferente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos día con día hacia dónde debemos poner nuestra mirada, que no es hacia nosotros mismos, sino a Cristo. Y si miramos a Cristo, también miramos que otros necesitan de Él. Y Señor, te pido que podamos comenzar a ver hacia afuera, que cada una de las situaciones de dolor, de amargura, de problemas que hayamos vivido como iglesia en los últimos tiempos, ya sea en los últimos años o incluso en las últimas semanas, te pedimos que tú obres para restaurarnos, para sanarnos, Señor, de esas heridas, para arrancar de nosotros la amargura, para arrancar de nosotros el enojo. Y Señor, permite que prevalezca el amor en tu iglesia, que seamos movidos también con misericordia, con compasión, para llegar a otras personas que necesitan conocer ese amor tuyo. Y Señor, sabemos que nos has permitido pues tener contacto con otras personas que pueden estar interesadas por tu palabra o por otras cuestiones, pero finalmente tú has de tener un plan, un propósito en sus vidas, el que puedan conocerte. Y Señor, conectando el que ellas tengan un propósito de conocerte como nosotros, teniendo un propósito de predicar tu palabra, te pedimos que se puedan llevar a cabo esas misiones en tu iglesia, que se puedan tener discípulos en las comunidades donde pongamos el ojo para compartir tu palabra. Y Señor, sabemos que quizá no tenemos ahorita los equipos de trabajo o todas las cosas definidas, pero Señor, pon en el corazón de mis hermanos el poder animarse a cooperar con tu obra, a ser voluntarios para el extendimiento de tu reino. Señor, sigue tratando con aquellos que tienen en su mente obstáculos, porque sabemos que fuera de su mente no hay ninguno, Señor, que tú vences todo obstáculo y que llamas a que cumplamos tu voluntad. Señor, dirígenos en tu palabra, dirígenos en tu misión para que la cumplamos todos juntos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.